Ok, comenzamos con nuestro tema para esta sesión, que es propiamente el texto argumentativo. Nosotros hemos estado a lo largo del curso analizando una serie de textos, tanto el texto expositivo como el informativo, el científico, los textos de opinión, y ahora es momento de analizar el texto argumentativo. En función de ello se establece el objetivo de esta sesión, que es que ustedes puedan conocer la definición del texto argumentativo, pero también puedan conocer e identificar la estructura general de un texto argumentativo y los tipos de argumentos que encontramos dentro de esta tipología de textos. Ok, una vez señalado este punto, vamos a comenzar propiamente con la definición. La argumentación refiere justamente al arte de persuadir para poder convencer a alguien acerca de alguna idea. Es decir, la argumentación se basa en el hecho de que yo pueda presentar una serie de ideas con lógica, con coherencia, basado en datos, en cifras, en autores, en distintas fuentes de consulta, para que yo pueda convencer a alguien acerca de la veracidad o de la falsedad de un hecho. Y esto ya decíamos, pues aportando razones y argumentos, ¿sale? Entonces, es sumamente importante porque la argumentación se va a basar en el convencimiento. Entonces, la función del lenguaje esencial que va a utilizar la argumentación es la función apelativa. ¿Por qué? Porque va a buscar persuadir a mi lector acerca de algún tema específico, ya sea a favor o en contra. Ojo, el argumento nunca va a ser neutral, siempre va a tener una posición. El argumento se basa, ya decía yo, esencialmente en construir una serie de ideas a partir de hechos fundamentales. Justamente a partir de ello, ¿cuándo argumentamos o por qué argumentamos? Bueno, argumentamos todo el tiempo, en la vida cotidiana, no únicamente en el plano académico. Lo hacen ustedes como estudiantes, los profesores, por supuesto, los científicos y sobre todo en este caso los políticos. Los políticos esencialmente utilizan esta forma de argumento a partir de la retórica. Ustedes recordarán sus clases de historia. En la Grecia clásica, los grandes políticos utilizaban la retórica como esta forma de poder persuadir para convencer al público acerca de una idea. Entonces, esencialmente el argumento en eso se va a presentar, en establecer una serie de hechos, una serie de ideas que puedan soportar un tipo de conocimiento y que ya decía yo, infiera en quien está leyendo el argumento, quien está escuchando el argumento e influir en su conducta de manera positiva o de manera negativa acerca de algún hecho. Entonces nos dice que la argumentación es la base del conocimiento y que esta es esencial dentro de una sociedad. O sea, la argumentación es un elemento fundamental para la participación ciudadana y también en el ámbito académico es fundamental el poder establecer un argumento. Es decir, que ustedes tengan la capacidad de poder establecer argumentos propios con solidez, con contenido acerca de algún tema de interés social. Entonces, ¿cuáles son las propiedades textuales que tienen los textos argumentativos? Esencialmente reconocemos tres. Tienen adecuación, coherencia y cohesión. Adecuación se refiere a que responden a un contexto comunicativo específico, es decir, de acuerdo al público al que va dirigido o el tema al que yo voy a abordar, pues tengo que establecer una serie de argumentos que tengan sentido de acuerdo a quién voy a dirigir ese argumento. El siguiente, coherencia. Tienen que plantearse una serie de ideas en función, ya decíamos, de la situación comunicativa. ¿Qué quiere decir? Que el texto de manera coherente va a utilizar ideas principales y se va a apoyar en ideas secundarias para mantener un argumento sólido durante todo el tratamiento del texto. Y finalmente necesita una cohesión, es decir, que todo el texto esté interrelacionado. Va a haber argumentos centrales, argumentos secundarios, pero estos van a ir interrelacionados con los conectores. Estos conectores van a darle organización, coherencia y sentido a mi texto argumentativo. Ahora, una vez dicho esto, tenemos la estructura básica del texto argumentativo. Esta está dividida en tres momentos: la tesis, el cuerpo de argumentación y la conclusión. La tesis es esta idea fundamental o central en la cual está basado mi argumento y esta debe de ser formulada de manera clara.
La siguiente, el cuerpo de la argumentación, tiene que ver con la relación de los argumentos que yo tengo para defender la tesis que yo ya planteé. Y en la conclusión es el cierre de este texto y yo le voy a dar un razonamiento lógico y al final voy a volver a enunciar cuál fue mi tesis, es decir, cuál fue mi idea central. Vamos a poner un ejemplo acerca de ello. Una tesis, por ejemplo, una tesis es la idea fundamental que yo tengo acerca de algún hecho. Entonces yo puedo decir que una tesis en la actualidad es decir que el gran incremento de embarazos en la adolescencia está íntimamente relacionado con la falta de educación sexual, tanto en escuela como en casa. Ese sería mi tesis. Ahora, ¿cómo voy a generar o cuál sería el cuerpo de la argumentación de esta tesis? Bueno, presentar datos, cifras acerca de los altos índices de embarazo adolescente en nuestro país. Y ahí también estaríamos presentando justamente que un argumento de relación sería que a la falta de información o el nulo acceso a información lleva o puede conducir a la toma de decisiones inadecuada y que esto, ya decíamos, pues pueda terminar en relaciones sexuales a temprana edad no consensuadas y que puede terminar en embarazos no deseados. Y también podríamos anclar como argumentos secundarios a esta tesis que pues en México la educación sexual que se recibe está centrada únicamente en términos de conocimientos de anticonceptivos, pero no hay un tratamiento, digamos, psicológico, biológico, acerca de las implicaciones de educación sexual, y eso tiene que ver desde el ámbito de la autoestima, de cómo nos concebimos, quiénes somos, y en función de ello también es un elemento fundamental que se tendría que estar abordando desde casa, en la escuela, con distintos programas y que tengan una funcionalidad y un objetivo necesario. Y el último punto, que es la conclusión, ya nosotros decíamos, aquí nosotros estaríamos cerrando nuestro argumento y estaríamos diciendo que sostenemos la idea de que en México hay altos índices de embarazos no deseados y que una de las principales causas es la falta de programas de educación sexual de calidad dentro de las instituciones educativas, pero también para los padres de familia. Hay muy poco acceso, muy poca información, y entonces los estudiantes o los jóvenes recurren a otros medios, que puede ser desde los amigos hasta distintas plataformas de redes sociales. Entonces, esto, ya decíamos, puede conducir a malas decisiones o a decisiones poco informadas. Entonces, aquí nosotros, ¿qué estaríamos haciendo? Cerrando la conclusión de los argumentos que yo ya presenté. Ahora bien, los tipos de argumento que nosotros tenemos es esencialmente tres. El primero, el de especialistas. El argumento de especialista, como su nombre lo dice, está encabezado, o nosotros retomamos el argumento de un especialista cuando esta es una figura reconocida, es decir, que ha escrito varios textos, ha escrito varios libros y que ya es reconocido como una figura que puede hablar o sustentar determinado tema. Por ejemplo, si hablamos acerca del feminismo, yo puedo decir que una de las principales autoras de este tema es Simone de Beauvoir. Entonces va a ser mi referente y este es un argumento de experiencia retomado desde un autor. El siguiente que tenemos es el argumento de la mayoría. Este es lo que un conjunto de personas piensa acerca de un tema. Por ejemplo, si nosotros decimos que ahorita estamos con el problema de la crisis de la pandemia, el argumento de la mayoría es que debemos de estar aislados en nuestros hogares para bajar la curva de contagio local. Entonces, ese sería un argumento de la mayoría, es decir, lo que dicen la mayoría de las personas. El siguiente argumento es el argumento basado en la experiencia, y como su nombre lo dice, este tiene que ver con ¿qué? Con el argumento que yo puedo dar desde mi experiencia personal. Por ejemplo, si yo quiero persuadir a las personas de que hagan deportes extremos, por supuesto que yo ya tuve que haber
pasado por esta experiencia de haber realizado algún deporte extremo para invitar al público a que se acerquen a este tipo de deportes, ¿no? Les puedo hablar acerca de la adrenalina, de cuáles son las emociones que me produjeron, y esto es un argumento de carácter experiencial y personal porque yo ya desde la vivencia lo puedo relatar. Ahora bien, una vez enunciado esto, vamos a hablar acerca del orden de los argumentos. Esto es necesario para no caer en divagación, es decir, en que ya comencé con el argumento en una línea, ya después me contradije, ya después en las conclusiones ya cambio de argumento. No, tiene que haber una línea específica, tengo que utilizar palabras comprensibles, palabras entendibles, un léxico adecuado. Antes de redactar un texto argumentativo, yo tengo que tener bien claro cuál es el objetivo, cuál es mi tema, a dónde, más bien, a quién voy a convencer con ese texto. Entonces, una vez que tengo claridad en esto, ya puedo ver o ya puedo redactar mi argumento, y basado, ya decíamos, en esta estructura básica, en la tesis, el cuerpo de argumentación y la conclusión. Y este texto tiene que dar unidad y tiene que darle un sentido global a todo el texto argumentativo. Nosotros diríamos que la redacción de los argumentos es frecuente que utilicemos la redacción en primera persona, ya que es nuestra propia opinión. Es decir, nosotros podemos comenzar un texto argumentativo diciendo, por motivos personales o experienciales, yo hablaré acerca del tema de el maltrato animal debido a que este es un problema latente en nuestra sociedad actual, por lo que yo considero, es decir, a esto es cuando nos referimos a la primera persona gramatical, que desde nuestra propia opinión podemos desarrollar de esa forma la redacción del texto. Ahora, dice, predominan sustantivos abstractos. Perdón, ¿a qué se refiere con esto? A que al sustentar algo desde nuestra opinión personal, pues se vuelve subjetivo, ¿no? Y a eso se refiere con abstracto. O sea, no hay una definición unívoca de las palabras, sino que estas pueden ser polisémicas o pueden llevarnos a una serie de interpretaciones. Y aquí nos dice pues que podemos utilizar signos de interrogación como retórica, es decir, yo puedo comenzar mi texto argumentativo a partir de una pregunta, ¿no? Abriendo a partir de una pregunta. ¿Qué opinan mis lectores acerca del maltrato animal? Y yo comienzo con la pregunta y voy desarrollando argumentos que le puedan dar sentido y lógica a lo que estoy diciendo. Y aquí, ojo, pues va a haber adjetivos valorativos y oraciones largas. Valorativos, ¿por qué? Porque aquí el texto va a ser completamente subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que va a estar basado en las ideas propias que tiene el autor sobre el tema que está tratando. Bueno, entonces hasta ahí estaríamos nosotros desarrollando las ideas centrales para poder entender qué es el texto argumentativo, cuál es la estructura básica que tiene y cuál es la tipología de argumentos que nosotros encontramos. Para ello también les pediría que puedan, complementario a ello, revisar las diapositivas y además todo el material que anexe para que exista una mayor comprensión acerca del tema del texto argumentativo.